Hay que estén todos con las cámaras y eso apagadas y los micrófonos y eso. Sí, No sé si vos lo podés corroborar eso. ahí iniciamos la grabación. Bueno, hola a todos, gracias por estar acá, presentes en la defensa de trabajo final de licenciatura de Sebastián Pernich. Estamos presentes, bueno, yo como parte de la comisión de trabajo final, Cecilia Cábana, Pablo González bueno, y yo también como evaluadores del trabajo final, el estudiante de grado Sebastián Pernich, que va a mostrar su DNI. No sé si se ve muy bien. Un poquitito Pero, más cerca. Ay, no sí. se ve. No, no enfoca muy bien. Ahí. Bueno, ahí está. Y sus directores, Claudia Zafarana y Darío Orts. Así que si todos están de acuerdo, bueno, apagamos todos micrófonos y cámaras, excepto el disertante, Bueno, y damos comienzo a la presentación del trabajo final y su defensa. Bueno, Seba, cuando quieras. dale, ahí estoy compartiendo. No sé si se ve. Eh, Vos decime, a ver si se ve bien. Ahí está. Perfecto. Bien, Sí, sí, bueno. se ve bien. Bueno, el trabajo final de licenciatura que voy a presentar ahora se llama Fábrica Magnética y Petrología del Complejo Volcánico Plutónico Huingancó, del Pérmico de la Cordillera del Viento, de los Andes Neuquinos. Mi directora es Claudia Zafarana y mi codirector es Darío Orts. Como primera instancia, cuando se empezó a trabajar con la tesis, una de las preguntas que se hicieron fue, pero vamos a ver que este complejo básicamente son rocas intrusivas y extrusivas, pero principalmente plutones, ¿no? O sea, rocas intrusivas. La incógnita en su momento fue, en un principio del todo y a lo largo de todo el trabajo, es tratar de entender cómo se emplazaron estos plutones, ¿no? Si estuvieron tectónicamente controlados o no, o qué otros factores pudieron influenciar en su emplazamiento, y todas las características que se le pueda sacar, ¿no? Para esto se utilizaron varias herramientas, principalmente recuperación bibliográfica, obviamente como primera instancia, pero después se usó mucho lo que son imágenes satelitales, ¿sí? Ya con procesado de imágenes, ya metiéndonos más un poco en lo que es sensores remotos. Obviamente un trabajo de campo, ¿sí? Para poder relevar toda la geología del área, poder relevar estructuras, todo lo que pueda servir para poder contestar esta pregunta, ¿no? También, si bien, a ver, hay trabajos del área, pero son trabajos del 2007 o más antiguos. Entonces, es importante hacer un relevamiento del lugar y corroborar que la litología esté como corresponde, etcétera, que esté todo bien. Además, petrografía, obviamente, para poder describir las rocas, ¿no? Básicamente la mineralogía y poder clasificarlas, y un montón de cosas más que vamos a ver más adelante. Y después, más como el núcleo de toda de esta tesis, que es el estudio de AMS, que sirve para caracterizar la fábrica interna de estos plutones. Después se hace un estudio geoquímico también de los plutones y geocronología, donde se va a presentar una nueva edad. Bueno, como para poner un poco de contexto, ya empezando, ¿no?, a meternos en el área, el complejo Huingancó, ¿sí?, está comprendido en lo que es dentro de la provincia geológica de la Precordillera Norte, Neuquina Norte, ¿no? Precordillera Neuquina Norte. No sé si se me ve mi cursor acá, espero que sí. Lo que se puede ver es que en esta área, en este rectángulo blanco, lo que se ve es el área de estudio, ¿no? Lo importante para ver acá es las limitaciones y lo compleja que es el área. Al este está el área ubicada, está comprendida o limitada al este por la faja plegada de corrida de Chosmalal, al sur por el lineamiento Portaderas, que es este que está aquí, y hacia el oeste por bueno, la cordillera principal, ¿no? Y ya dentro de lo que es la fosa de Loncopué.
Esta sección, que se ve aquí a la izquierda, es una sección tomada del trabajo de Turienzo y colaboradores del 2018. En lo que yo quiero mostrar acá es que vean la complejidad tectónica que tiene el lugar. Es muy compleja, ¿sí? Se pueden ver un montón de fallas acá. Y todo esto sería la cordillera del viento. Lo mismo quiero ejemplificar acá, ¿sí? Esto es una sección interpretada, tomada de Rojas Vera y colaboradores del 2015, ¿sí? En la que se ve un poco la litología, la topografía, ¿no? Y lo que es la cordillera del viento. La cordillera del viento básicamente es un anticlinal, gran anticlinal, que básicamente se generó o se levantó durante el Cretácico y expuso todo un basamento paleozoico, que de este basamento paleozoico los granitos, los plutones del complejo de Yungangco pertenecen a este basamento, ¿no? Entonces lo que yo quiero mostrarles es como un poco más de detalle del área, de ver que vean toda la complejidad. ¿Qué pasa? Esta sección es solo del estadio Cretácico, o sea, el estadio deformacional Cretácico, o sea, cuando la cordillera del viento se forma, cuando esta anticlinal se forma. La fotografía superior es una fotografía panorámica del área de estudio, como para poder ejemplificar y que se vea el área, ¿no? Que conozcan un poco cómo es el lugar. Y están todos identificados las diferentes unidades, que ahora voy a describir. Principalmente Granadita Yungangco, que es parte del complejo, que es una de las más extensas. Bien, ya metiéndonos con lo que es las unidades que vamos a estudiar. A la derecha, el mapa geológico del área, ¿sí? Con un recuadro negro va a ser la ubicación de un mapa de detalle que se va a mostrar más adelante. Básicamente, ¿qué rocas vamos a estudiar? Se estudia lo que es el complejo volcánico plutónico Yungangco. Es un conjunto de rocas intrusivas y extrusivas de edades pérmicas. Las fases intrusivas está compuesta por dos litologías diferentes, dos facies, ¿sí? Una, la facies graneodorita, de una edad de 282 millones de años, y una facies monzogranito más joven, de 259 millones de años. Estas dataciones fueron publicadas por Sato y colaboradores en el 2008. Las fases extrusivas del complejo pertenecen a lo que es la formación La Premia, que es un conjunto de ignimbritas y todas silícicas, pero principalmente ignimbritas, que es lo que por ahí más aflora en el área, de 281 millones de años. Entonces es también correlacionado por ahí con las graneodoritas, o son las unidades más antiguas del área. También, como aparte, como más tardío, ¿no? Que yo lo puse aparte, fue todos unos intrusivos dacíticos, ¿no? Que intruyen tanto a la graneodorita como el grupo Andacollo. Y diques andesíticos que también intruyen al complejo. ¿Qué es el grupo Andacollo? El grupo Andacollo es la roca de caja de estos plutones, de estas graneodoritas y estos monzogranitos. Básicamente el grupo Andacollo es una secuencia de sedimentitas y tobas, principalmente de tobas de edad carbonífera. En la base del grupo está integrado por la formación Arroyo del Torreón, que básicamente son tobas ignimbritas, una intercalación de areniscas, pero principalmente son todas secuencias volcánicas, ¿no? Sobre esta unidad está lo que es la formación Guaraco, que sí es más arenoso, sí tiene más bancos de areniscas, pero también tiene intercalación de arcilitas y demás. Estas dos unidades son la roca de caja de todos los intrusivos, pero también Giacosa y colaboradores en el 2014 describen que esta formación, la Premia, estas ignimbritas, que también parten del complejo, estas ignimbritas son rocas de caja de también los intrusivos. O sea que estos intrusivos, estas graneodoritas y monzogranitos, intruyen a sus propias rocas volcánicas, ¿no? Que son la formación La Premia. Entonces, teniendo todo esto, uno se pregunta, bueno, teniendo en cuenta la edad de estas rocas, que son pérmicas, ¿sí? Se emplazaron luego de lo que es la orogenia gondwanica, luego de finales de lo que es todo el amalgamiento de Gondwana, y después principios del ciclo orogénico andino. Como se emplazaron justo en ese momento muy particular, la pregunta es, ¿cómo afectó esta orogenia andina a estos intrusivos, ¿no? A estas rocas del complejo Yungangco? Si es que las afectó, ¿no? Esta orogenia posterior andina.
Para responder esto, bueno, ya nos metemos en los resultados. Como primera instancia es mostrar todos los estudios de imágenes satelitales que se hicieron. En primera instancia lo que se hizo fue hacer dos composiciones sobre imágenes Aster, sobre una imagen Aster. Una composición RGB 431, que es esta que está aquí. A ver. Básicamente lo que muestra resaltan las diferentes unidades, ¿no? Sirve muy bien para ver eso, para ver diferentes unidades. Como se puede ver en el mapa, hay ya unidades que resaltan mucho por las tonalidades de colores, ¿no? Y la imagen de la derecha es una imagen Aster, una composición RGB 7414, que ya esta es como para meterse un poco más de detalle, y básicamente lo que te ayuda a ver es que resalta con diferentes tonalidades de amarillos y de azules, rocas con diferentes contenidos de silicio, o sea, rocas más ácidas y otras más básicas. En este caso, como se puede ver acá a la derecha, la formación cordillera del viento, que es una unidad triásica, ¿sí? Que cubre a lo que es el complejo Yunganko. Son todas rocas, son mantos andesíticos, conglomerados, brechas, son de composición más básica, menos sílice, ¿no? Y si se puede ver, está contorneada las unidades, están contorneadas lo que es el monzogranito en rojo, en esta área, y la granularita en naranja. Como se puede ver, las tonalidades son relativamente claras, son tonalidades amarillas, entonces también sirvió mucho para diferenciar a primera instancia los dos tipos de rocas, ¿no? Ya que en el área es por ahí medio complicado, debido a la topografía del lugar, era bastante complicado hacer todo el relevamiento y demás. Entonces ya empezar con un tratamiento de imágenes ayudaba mucho. Ya metiéndonos en lo que es relevamiento geológico, cuestiones de afloramiento y cuestiones de la petrografía, vamos a primero tratar lo que es la roca de caja del complejo Yunganko, que es el grupo Andacollo. Primero que nada, se va a hablar un poco de lo que es la formación Arroyo del Torreón, como ya había dicho antes. Por ahí son secuencias de tobas, areniscas, creo principalmente tobas y alguna que otra imbrita también. Entonces, aflora ahí en todo el área de estudio, y también es roca de caja, más que nada es roca de caja al norte, aflora muy bien, siendo caja de lo que es la fase de monzogranito, al norte del área de estudio. En las imágenes se pueden ver que esta formación está atravesada por unas vetas de cuarzo bandeado, bastante importantes, la verdad. Y estas vetas estarían asociadas a lo que son, según bibliografía, a lo que son la mineralización del distrito minero Andacollo, ¿sí? En el área de estudio hay una mina, ¿sí? Básicamente de mineralización betiforme, y estas vetas de cuarzo que cortan la formación del arroyo Torreón estarían asociadas a este distrito, a los pulsos mineralizantes de este distrito. La foto a la izquierda es una foto tomada sobre el arroyo Manzano, es al norte, como dije recién, siendo roca de caja de lo que es el monzogranito. Y la foto de la derecha es una foto dentro del distrito minero Andacollo. Como se puede ver, está bastante meteorizado, está plegada la formación en esa área, es bastante intensa la deformación y la alteración que tiene. Sobre lo que es formación Arroyo Torreón se deposita lo que es la formación Guaraco. En la imagen de la izquierda se puede ver esta tabulación, esta estratificación planar, ¿no? Muy característica de todas estas areniscas, en las que se pudieron identificar óndulas, ahora vamos a ver un poco más adelante, óndulas asimétricas, lo cual no fue sencillo identificarlas, pero se pudo, estuvo muy interesante. En la imagen de la derecha se puede ver a la formación Guaraco en contacto con las facies monzogranito. Este contacto está muy bueno, y una cosa muy particular que tiene la formación Guaraco ahí en contacto con el monzogranito es que la formación Guaraco tiene una alteración, un metamorfismo de contacto bastante importante en todo el área, ¿no? Cercano al contacto con el granito. Principalmente tiene una silicificación muy intensa y tiene porfiroblastos de muscovita muy abundantes.
pues lo vimos en varios lados, la formación Guaraco, y comparándola con cercano al contacto, era muy evidente la cantidad de moscovita que tenía, era muy, muy bueno de ver. Como dije recién, la formación Guaraco se pudo identificar una laminación ondulítica, ¿sí? Que tiene una paleocorriente de una orientación de norte 186 grados, básicamente, así, norte-sur, ¿no? En sentido sur, básicamente. Y una estratificación, ¿sí? Una foliación S0, de orientación norte 71 y 24 grados hacia el este. Fue muy, muy bueno porque a la hora de hacer otros estudios y hacer otras interpretaciones, estos datos vinieron muy bien. Más que nada para el AMS. Ya metiéndonos con lo que son los plutones, ya metiéndonos ya dentro de lo que es el complejo plutónico Vingancó, tenemos la fase granularita, que es la fase más antigua del complejo, ¿no? Principalmente la granularita aflora al sur dentro de lo que es al sur de lo que es el arroyo Rahuecó, perdón, y hasta más o menos el arroyo Guaraco. Es básicamente el centro de todo el complejo, principalmente. En esta foto A se puede ver a la fase granularita intruyendo a lo que es la formación Guaraco, ¿sí? En este sector también se vio este metamorfismo de contacto en la formación Guaraco, como lo mencionaba antes, y es muy, muy interesante verlo. Esta fase granularita también está intruida por unos diques apríticos, ¿sí? Que representarían este fluido tardío, ¿no? Dentro de la cámara magmática. Estos diques apríticos se forman de esa forma. Y están muy presentes en lo que es la granularita y también en el monzonanito. Y acá en la foto se puede ver el contacto de la granularita con este dique, cuarzo, este dique aprítico. Y justo se ve como una zona de asimilación que tuvo el dique con respecto a la granularita, porque tiene un montón de minerales de la granularita que el dique fue asimilando. Como dije en un principio, habían unas pórfidos, unas dacitas anfibólicas que intruían al complejo, principalmente a la granularita. Y en esta foto C se puede ver muy bien. Esto es sobre el arroyo Guaraco, si mal no recuerdo. Es de la fase granularita que están siendo intruida por esta dacita anfibólica y como se puede ver en contacto sinuoso, en contacto irregular, sinuoso. Es muy particular esto y de esto se va a hablar más adelante. Otra cosa muy importante de esta fase es que presenta enclaves microgranulares máficos, como se puede ver en la foto D. Son bastante grandes los enclaves, en realidad habían de todo tamaño y no se pudo medir una orientación preferencial de estos enclaves, estaban de forma casi aleatoria, en algunos lugares muy puntuales tenían una orientación aparente, pero no era muy evidente. Como se puede ver, esto es un enclave, esto oscurito que está acá, para los que no saben. Eso también, se puede ver que acá hay otro, que son diferentes tamaños, varía mucho. Una cosa que no se vio, pero que según bibliografía está presente, es que Llambías y colaboradores en el 2007, ellos reportan que la fase granularita, aparte de tener estos enclaves, presenta xenolitos de un basamento metamórfico. O sea que hay un basamento metamórfico que no está expuesto en el área, pero que están como xenolitos en esta granularita. Con respecto al monzonanito, esto es una fotografía arroyo arriba sobre el arroyo Manzano, que es el arroyo más al norte del área de estudio, en la que se puede ver al fondo esta formación, que es formación cordillera al viento, que como dije antes es una formación triásica, que básicamente son volcanitas y algunas sedimentarias, básicamente conglomerados, que cubren a todo el complejo, que se apoyan en discordancias sobre el complejo, ¿no? Se puede ver bien lo que es todo esto, lo que es la fase de monzonanito, ¿sí? Que está intruyendo a lo que es la formación Guaraco, ¿no? En la foto B es una foto sobre el contacto del monzonanito con su roca de caja, en este caso, en este lugar, que es la formación Guaraco. También la formación Guaraco en este lugar también tenía este metamorfismo de contacto muy evidente. Y ambas fases, tanto la granularita que mencioné antes como el monzonanito, están cortados por diques andesíticos.
En esta figura C se puede ver muy bien cómo el monzonanito está intruido por un dique andesítico bastante importante. Eh, el contacto era, no había por ahí un contacto sinuoso ni nada particular. El monzonanito también está intruido por estos diques aplíticos, como se puede observar en la foto D. Y en general, estos plutones afloran también así en cauces de arroyos, en zonas escarpadas. Entonces el relevamiento del área era, era difícil, ¿no? Entonces, para tomar muestras, para tomar información, no sé, era ir a lugares puntuales, ¿no? Ya con la petrografía de estas fases, primero vamos a hablar de la granoderita. Las fotografías son microfotografías, son fotografías de cortes delgados de los sitios de granoderita. Se tomaron en total 20 muestras para hacer cortes delgados y que corresponden también a sitios de AMS, que después se va a ver un poco más adelante. Principalmente lo que se ve, minerales primarios, cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, principalmente microclino, horblenda, con principales. Y luego ya como minerales secundarios o minerales de alteración o ya accesorios, está la clorita, como se puede ver en esta fotografía, que podría estar siendo como alteración de biotitas previas y también de los anfíboles, porque hay muchos casos que la clorita está como en grumos o en clots, o sea, está como alterando regiones en las que yo tengo muchos anfíboles y está alterando anfíboles, biotitas. Hay muchos casos en los que la clorita está como pseudomorfos de anfíboles o de biotitas. Y de las biotitas, por ejemplo, en este caso está presentando esta clorita, toma el clivaje de estas biotitas, entonces se observa muy, muy bien. Sericita, las plagioclasas básicamente están todas alteradas en su mayoría, a sericita. Pirita también hay presente, es muy local y en los cortes delgados se vio solo en uno o dos, o sea que es muy puntual, no es algo general. También magnetita, y en algunos casos muy puntuales de un sitio o dos, había venillas de calcita y cristales también. Tanto la granoderita como el monzogranito se plotearon en un cuape, que se muestra aquí abajo, para poder clasificarlas. Y otro aspecto importante al ver que se vio, que es bastante importante a la hora de ver la petrografía y ver los cortes delgados, fue la presencia de microestructuras. Básicamente son evidencias de deformaciones de estado sólido, tanto de alta temperatura como de baja temperatura. En particular, para la fase granoderita se vieron sitios que tenían microestructuras propias de formaciones de alta temperatura, como es la extinción en tipo tablero de ajedrez del cuarzo o chessboard quartz, que se puede observar en esta fotografía, en la fotografía C. Como se puede ver, el cristal de cuarzo tiene esta extinción reticulada, esa extinción como tipo tablero de ajedrez, como se dice, y esto es una evidencia de formación de alta temperatura. Las deformaciones de baja temperatura que también estuvieron presentes, principalmente son subgranos como subgranos de cuarzo, o sea, recristalización de cuarzo en cristales chiquitos, por ahí de cristales más grandes de cuarzo, ¿no? Migración de borde de grano y mirmequitas. En la imagen E se puede ver muy bien eso de los subgranos de cuarzo, ¿no? Pero ¿qué pasa? No están orientados en este caso. En este caso es una deformación de baja temperatura, se podría decir en moderada, ¿sí? Ya es otra cosa ya cuando los cristales estos, los subgranos de cuarzo ya están alineados en venillas, y ya es un poco más intensa la deformación. Como se puede ver en la imagen F, esta textura es una mirmaquita, ¿sí? Y en la fotografía A se puede ver también una especie de, sí, son mirmequitas, pero principalmente también tiene una componente también de migración de borde de grano. Básicamente los cristales van creciendo y se van creciendo uno sobre el otro, entonces se genera este borde irregular de crecimiento de los cristales. Como había dicho antes, había calcita. También había epidoto, en algunos casos muy puntuales. ¿Qué pasa?
la presencia de calcita, tanto en venillas, como se puede ver en esta fotografía, esto es una venilla de calcita, y esto ya es un cristal de calcita, ya no está localizado, sino que está intersticial, o sea, está ya ocupando un gran espacio. La presencia de epidoto y la alteración o sea, y la clorita, que es un mineral de alteración posterior, esta asociación mineral es propia de una alteración propilítica, que a ver, en la granoderita se ve y es bastante importante, ¿no? Varía de un sitio a otro la intensidad de esta alteración, pero está, y es muy importante mencionar. ¿Sí? Por ejemplo, la calcita, como recién dije, está acá, la venilla de calcita, como clots o como cristales, ¿sí? Como agregados. Bien, ya empezando hablando con lo que es el mosogranito. Como minerales primarios también está compuesta por cuarzo, plagioclasas, microclino como feldespato potásico, hornblenda, no tanta, había un solo sitio o dos que tenían solamente hornblenda, pero lo hay. Ya como minerales secundarios, minerales de alteración tenemos sericita, al igual que en las granodioritas, cloritas, posiblemente como alteración de biotitas previas, ¿sí? Habían cristales de muscovitas en algunos sitios, y epidoto. Y bueno, cristales opacos también, que acá estaban, por ejemplo, se observa bien dentro de lo que es todo un agregado de cloritas. Mostrando de vuelta el diagrama QAP, que es el diagrama de clasificación para rocas plutónicas, en este caso, se ve que todos los sitios de la fase más granodorita caen dentro del campo de la granodorita, ¿no? Por eso el nombre. Y el mosogranito, bueno, caen todas dentro de lo que es el campo del mosogranito. ¿Qué pasa con las microestructuras o la deformación de estado sólido? En este caso, los mosogranitos no tienen deformación de alta temperatura, solo tienen de baja temperatura y se puede observar en dos tipos, moderada e intensa. Como había mencionado antes, uno de los característicos, uno de los aspectos que uno le hace dar cuenta de que es deformación de baja temperatura son los subgranos de cuarzo y las mirmequitas. ¿Se observaron? Por ejemplo, acá se puede ver subgranos de cuarzo. Pero ¿qué pasa? En su mayoría estos subgranos de cuarzo estaban orientados, estaban en venillas o estaban generando todos como, sí, como patrones alargados que se infiere que están eh, como focalizados, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que los subgranos de cuarzo que estén de esta forma, que estén en bandas, que estén en venillas, de esa forma, ya habla de que la deformación fue un poco más intensa. Sigue siendo de baja temperatura, pero fue un poco más intenso, un poco más prolongada, si se quiere. Y esto es un rasgo de lo que se llama, lo que nosotros, sí, lo que se cree o lo que se piensa que es deformación de baja temperatura intensa, ¿sí? La presencia de subgranos de cuarzo, pero en bandas. Con las fases tardías, a diferencia de, bueno, en este caso los diques andesíticos, ¿sí? A diferencia de las fases anteriores, del mosogranito y la granoderita, que tienen una textura microscopio, una textura granosa, media, o sea, predominantemente son todos cristales, no tienen una pasta, ¿no? En este caso los diques andesíticos tienen una textura principalmente subofítica, en su mayoría, ¿no? Como se puede ver en la imagen, en las fotografías, estos diques tienen mucha presencia de calcita y de epidoto, muchísima, como se pueden ver en la figura A y C. Es impresionante la cantidad de cristales de epidoto que tiene. Cristales de plagioclasa que están bastante alterados, la verdad, pero sí se pueden ver las tablillas, ¿no? Que dejaron en este caso. En la figura B se puede ver bien, ¿no? Y clorita, principalmente. Entonces, ordenemos un poco. Minerales primarios, principalmente cuarzo, aunque muy poco, pero habían cristales de cuarzo, aunque muy pocos. Plagioclasas y ortopiroxenos, como se puede ver en la imagen D. ¿Mm? Estos ortopiroxenos también estaban como si estuvieran fracturados, ¿no? Estaban muy dispersos, no, de una forma anedral.
Como minerales secundarios, como dije recién, la calcita, la clorita y el epidoto, que es muy grande la cantidad que tiene. Eh, y si repasamos un poco lo que yo había hablado de la fasis granoderita, esta asociación mineral, ¿sí? La presencia de clorita, de calcita, de epidoto, es propia de una alteración propilítica. Y estos diques andesíticos tienen una alteración propilítica muy importante, muy intensa la alteración que tienen. Por ahí a nivel de afloramiento no se observa mucho, ¿no? Por ejemplo, en particular, para encontrar venillas de pirita o venillas de epidoto, pero muy focalizado. Ya no, cuando se vieron los cortes delgados era muy evidente la alteración, muy pervasiva, muy intensa. Dejando de lado todo esto, ¿no? Eh, ya metiéndonos con lo que es la anisotropía de susceptibilidad magnética o ASM, básicamente, ¿para qué sirve? No me voy a meter con temas teóricos del método porque es bastante extenso y por ahí no va al caso, pero sí mencionar algunos aspectos que voy a tratar más adelante que por ahí eh, son importantes para poder mencionarlo, para intentarlos. Básicamente, ¿para qué sirve? ¿Cuál es lo importante o el dato que a vos más te interesa? Es que te da información sobre la fábrica de estos intrusivos. De estos cuerpos, estos plutones que son aparentemente homogéneos. Con el AMS vos podés ver la fábrica interna de estos plutones y poder caracterizarlos de esta forma. Básicamente lo que hace es mide la susceptibilidad magnética o la anisotropía de las rocas, de los minerales portadores de magnetismo, o sea, de una remanencia magnética. Y este AMS lo que te arroja es un elipsoide, ¿sí? Para describir la fábrica. Es un elipsoide que, como todo elipsoide, tiene tres ejes. Un K1 que es mayor, y un K2 intermedio y un K3 menor. En la imagen de la derecha se puede ver una relación entre lo que es la petrofábrica, o sea, la fábrica vista a muestra de mano, ¿sí? O básicamente lo que es la orientación preferencial de los minerales, y lo que es la magnetofábrica, o sea, la fábrica ya analizada desde el punto de vista de la SM. Como se puede ver, hay diferentes tipos de fábricas, ¿sí? Y se correlacionan. Es decir, una petrofábrica oblada, que básicamente da un elipsoide, es un elipsoide básicamente como un lápiz, ¿sí? Alargado. A esa petrofábrica le corresponde una magnetofábrica prolada, con estas relaciones de ejes, ¿no? A una petrofábrica oblada le corresponde una magnetofábrica oblada, que básicamente oblado quiere decir que es como un disco, ¿sí? Tratado. Y una petrofábrica triaxial, que es más asemejándose a una esfera. No llega a ser una esfera, pero es lo ideal. Entonces dijimos que da información sobre la fábrica. Bien. Pero también la AMS da información brindando ciertos aspectos, ¿no? Pero también tiene ciertos parámetros escalares que hay que tener en cuenta que sirven para la clasificación, más que nada para ver qué tipo de fábrica tengo, ¿no? Si es oblada, prolada o triaxial. Para eso existe el parámetro forma T, ¿sí? Que eh, te dice básicamente qué tipo de forma es, de qué tipo, según el valor de T es el tipo de fábrica, ¿no? Y después un parámetro P sub J, que es el grado de anisotropía. Básicamente, cuán anisótropo, cuán intensa es el grado de deformación que tiene la roca y se refleja en este valor. Ahora bien, como hablamos de fábrica, también el AMS brinda información mediante parámetros vectoriales, como lo son la foliación magnética y la alineación magnética. La foliación está dada por el eje K3, que básicamente el eje K3 sería como sería el polo de este plano de foliación, ¿no? Y la alineación magnética está dada por la orientación del eje mayor, del K1. Entonces yo con esto, si yo tengo estos dos parámetros, puedo reconstruir y puedo obtener la foliación magnética y la alineación magnética de un sitio. Bueno, los sitios, estos de AMS, se tomaron en total 27, de los cuales solo 19 se pudieron hacer los cortes delgados que se mostraron antes en la parte de la petrografía.
Al resto de los sitios no se le pudo hacer corte delgado, ¿sí? Por cuestiones obvias de la pandemia, no se pudieron hacer. Por lo tanto, se contaron con 19 cortes solamente. De todos esos sitios de AMS, de ASM, se hicieron los 27. Las mediciones de estos sitios se hicieron en Buenos Aires, en el IGEVA. Básicamente, lo que se hace es medir sitio por sitio, son cilindros lo que se extraen, y se miden con un susceptibilómetro que se muestra acá en la foto, que es como para ejemplificar más o menos el equipamiento. Y ahora bien, para meternos ya en el AMS, primero se va a tratar de lo que es la roca de caja y después se va a hablar de lo que es el complejo Bundancó. O sea, primero se va a hablar de lo que es el grupo Andacollo y la formación La Premia, y después vamos a hablar del resto. Para empezar, en ese trabajo se nombraron a estas unidades como fases tempranas, fases intrusivas y fases tardías. En un principio, las fases tempranas son las más antiguas. Están lo que es el grupo Andacollo, que sería la formación Arroyo Torreón y Guaraco, y la formación La Premia. Como se puede ver en estos diagramas, ¿sí? Son diagramas de parámetros escalares. El parámetro KM, que creo que me olvidé de mencionarlo antes, básicamente lo que te indica es la susceptibilidad media. ¿Qué quiere decir? Es la media de los tres ejes de AMS. Es la media de K1 más K2 más K3 sobre 3, ¿no? Es un promedio, es una media. Bien, ¿para qué sirve este diagrama? El de A, la figura A, el de KM versus el grado de anisotropía P sub J. Básicamente, lo que uno puede observar es cómo varía el KM con respecto al grado de deformación, o grado de anisotropía de P sub J, y lo más importante es ver si hay una tendencia lineal, si hay una tendencia positiva entre los dos. ¿Por qué? Cuando yo tengo sitios, por ejemplo, en la formación Guaraco, ¿sí? Que se puede ver en los sitios de color amarillo, que hay uno acá y hay otro acá. Es una tendencia, los dos tienen una tendencia positiva, ¿no? Entre los dos parámetros. Eso quiere decir que el grado de deformación, este parámetro, estuvo controlado principalmente por magnetita. O sea, estuvo básicamente gobernado por esa presencia, por la presencia de magnetita. Como dije antes, el parámetro de forma T es justamente eso, te da información sobre la forma, pero en este caso la forma del elipsoide de este sitio. O sea, básicamente la forma del elipsoide que forman los tres ejes K1, K2 y K3. Cuando T es mayor a 0,5 se considera que el elipsoide es de una forma oblada, ¿no? Y si es menor a 0,5 es triaxial. Como se puede ver, la formación Guaraco son todas fábricas obladas. La formación La Premia también es oblada. Y la formación Arroyo Torreón, la fábrica es triaxial. En la imagen de la derecha se pueden ver estereogramas de cada sitio. Como pueden ver, esto es un sitio, ¿sí? Por ejemplo, para ejemplificarlo, para poder explicarlo. Cada sitio no tiene un solo dato de cada eje. Es decir, no hay un solo dato de K1, un solo dato de K2, un solo dato de K3. Porque se hacen de un sitio, hay muchos cilindros y cada cilindro se fracciona en varias partes. Y lo que se obtiene son mediciones de un montón, ¿no? Por ejemplo, compararlo un poco en contexto, cada sitio puede llegar a tener entre 5 a 6 cilindros. Y cada cilindro se puede fraccionar en dos partes, ¿no? Entonces voy a tener un montón de ejes. Y por cada parte que se estudia en la máquina, yo obtengo un elipsoide, o sea, un K1, un K2, un K3. Entonces en cada sitio voy a tener un montón de datos de ejes. En azul se ven el eje mayor, K1, K2 en verde, y en rosado es el K3. Como se puede ver en el sitio CPH14, que es de una arenisca de la formación Guaraco, se ve que están bastante dispersos los sitios, los ejes, no están muy agrupados. Y eso es muy importante porque te está dando información sobre si la roca, por ejemplo, si está muy deformada o si está alterada.
etcétera, que son por ahí causas frecuentes que generan que los ejes se dispersen, ¿no? En la muestra AN1 se ve que están totalmente dispersos los ejes, no están agrupados como debería ser, como por ahí uno espera que sea en realidad, y que sea lo más bonito. En Eclipse de la Premia también son sitios, este es un poco más agrupado, ¿sí? Como se ven, ya cambia, si comparamos con el resto de los estereogramas, es nada que ver, o sea, los ejes están mucho más agrupados. Estas líneas, estas curvas que se ven acá, estos elipses deformadas, son los elipses de confianza, o sea, el programa genera estos elipses y mostrando como el área ponderada donde están la mayoría de los puntos. Entonces también estos elipsoides es una manera visual rápida de ver cuán dispersos. Vean que estos elipses están bastante chiquitos, agrupados, a diferencia de este que están bastante grandes porque los ejes están muy dispersos. La formación Arroyo Terrón también tiene una fábrica, unos ejes bastante dispersos, una fábrica bastante dispersa. Bueno, son rocas muy antiguas, son carboníferas y la premia es pérmica, o sea, son muy antiguas y teniendo en cuenta que en el área hay un distrito minero que también genera una alteración en el área y todas bueno, la ubicación también, que luego estuvo sometido a la orogenia andina, o sea, para ello no es de extrañarse que tengamos fábricas así dispersas, ¿no? Ya metiéndonos con las fases intrusivas del complejo Umiancó, lo que es las fases de monzonanitos y las granedoritas, lo que se ejemplifica acá, lo que se muestra es, como en la diapositiva anterior, los diagramas de KM versus P sub J y el diagrama de P sub J versus T. Pero en este caso también se los diferencia de acuerdo al tipo de deformación de estado sólido que tienen. Como dijimos antes, en un principio las granularitas tienen deformación de alta temperatura y de baja, tanto moderada como intensa, y los monzonanitos solo tienen de baja temperatura. En este caso se puede ver que las granularitas mostradas con circulitos, principalmente los sitios que tienen deformación de alta temperatura son los que tienen el menor KM en tendencia, en general, aunque no varían mucho como se observa en el gráfico, están bastante dispersos los sitios, ¿no? No hay una relación, no hay una relación tan evidente de decir, bueno, una deformación de alta temperatura o de baja temperatura tiene un P sub J mayor o menor que el otro. No se observó eso como se puede ver. Hay una tendencia, pero no es muy evidente. Hay sitios, cortes delgados, que no se pudo determinar si tenían microestructuras o no, ya sea porque no las presentaba, ya sea porque no habían sitios, o sea, hay cortes delgados que no se pudieron hacer, u otros que se enviaron a hacer otros estudios. Entonces, hay sitios que no se tiene datos de deformación. No se puede ver en general, las granularitas tienen si se quiere, una tendencia lineal entre KM y P sub J. Podría estar evidenciando que está gobernada esta deformación por magnetita. Pero los monzonanitos no es tan evidente. Los monzonanitos están representados con triangulitos, como se ven acá. Están todos del lado izquierdo, o sea, son todos KM bajos, ¿no? Y ahora vamos a ver también qué información puedo sacar yo del KM. Lo que son la forma de las fábricas, en general son bastante variadas, pero en su mayoría son todos elipsoides triaxiales. Como se ven, la cantidad de sitios están todos principalmente en el campo de lo triaxial, pero algunos sitios son oblados, ¿no? O sea, de forma alargada. Bien. Con respecto a la MS, ya metiéndonos, empezando a un poco más profundo, ya podemos relacionar lo que es la MS con las deformaciones que tienen estas rocas. Como dije recién, el KM brinda información y es una de esas informaciones que te brinda es que te permite clasificar el sitio de acuerdo al valor de KM, este valor de KM. Se utiliza comúnmente un valor de 4 o 5 por 10 a la menos 4 de KM como un límite para identificar si es una roca ferromagnética o paramagnética. ¿Qué quiere decir ferromagnético? Que son minerales, como por ejemplo la magnetita, que tienen magnetismos, que retienen este magnetismo, y paramagnéticas que no.
y un ejemplo de ellos son biotitas, por ejemplo, anfíboles, etc. Entonces yo ya teniendo el valor de KM puedo decir si el sitio es ferromagnético, o sea, si es muy, tiene una susceptibilidad muy alta, quiere decir que está gobernada esta susceptibilidad por la presencia de magnetita, que la magnetita tiene una susceptibilidad magnética muy alta. En este caso es de 31,25, es totalmente ferromagnética. Y también lo que se hizo ya empezando a combinar lo que es el AMS con las deformaciones, ¿no? Para ver, a ver, bueno, yo tengo deformaciones de alta temperatura o de baja, ¿cómo se comportan los elipsoides? ¿Cómo se comporta el AMS? Porque son deformaciones, y las deformaciones pueden obliterar las fábricas magnéticas. En este caso, al principio, lo que se muestra es los sitios que son de la granularita, pero que son con deformación de alta temperatura. Son dos, el CPH5 y CPH11. Fíjense que este sitio está poco disperso, ¿no? Los ejes, bastante centrados. Y otra cosa es que la relación de Km versus P sub J es prácticamente lineal, o sea, es una relación positiva, que quiere decir que la deformación de esta roca está controlada por magnetita, o sea, la anisotropía. Eso es un parámetro muy importante. Y en general son todos triaxiales sus ejes, sus elipsoides. Y la figura 5, el sitio 5, perdón, aunque los ejes están dispersos, más dispersos que en el sitio 11, sigue teniendo evidencias de deformación de alta temperatura. No se observaron de baja en este sitio, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa que se ve particular, que se ve igual que en el sitio 11, es la relación positiva lineal entre Km y P sub J. Entonces, este comportamiento de Km versus P sub J, que es esta relación lineal positiva, es muy propia y se vio solamente en estos sitios, en sitios de deformación de alta temperatura. En esta fotografía se puede ver un ejemplo que pues, ya puse antes, esta evidencia de este cuarzo con extinción tipo tablero de ajedrez, muy particular de deformación de alta temperatura. Y bueno, la presencia de microclima también, ¿no? Después hubieron sitios que tienen deformación de baja temperatura moderada, básicamente por ello recristalización de cuarzo, subgranos de cuarzo, como se puede ver en la imagen, mequitas, etc., ¿no? Y son muchos más los sitios. Y se puede observar, a diferencia de los anteriores, los de la alta temperatura, que estos gráficos, los de Km versus P sub J, los sitios, estos puntitos, no tienen una relación positiva lineal como los anteriores, están todos dispersos, casi horizontales, casi planas, o sea, horizontales las tendencias, ¿no? Casi lineales, pero no positivas. Esto es una particularidad muy importante de los sitios de baja temperatura, y también, bueno, la dispersión de los sitios. Este sitio en particular tiene por ahí los ejes por ahí más juntos, menos dispersos, pero sigue teniendo evidencias de microestructuras de formación de baja temperatura. Como recién dije, subgranos de cuarzo, pero estos no están en bandas, no están organizados en bandas. Y para ahondar un poco más, los sitios de formación de baja temperatura, pero más intensa, que son los que dije yo que es antes, son básicamente los que tienen recristalización de cuarzo, ¿sí? Pueden tener birmequitas, etcétera, pero ya tienen recristalización de cuarzo, pero ya están en bandas. O sea, la deformación fue o más prolongada o más intensa. Entonces, no es lo mismo que los anteriores, que son de formación de baja temperatura moderada. En este caso hubo un solo sitio, que es el 17, conserva los mismos aspectos, ¿sí? La ausencia de esta relación directa entre P sub J y Km, y esta dispersión de los ejes, ¿no? Pero ya tenía como se puede ver acá, estas bandas de cuarzo, ¿no? De subgranos de cuarzo, orientados en bandas, y también esta fotografía se ve muy bien, ¿no? Como dije antes, también hay sitios que no tienen datos microestructurales, ya sea porque son sitios que
no sé si no se pudieron hacer los cortes delgados o porque si tenían cortes delgados se mandaron a hacer los otros estudios, entonces no se contaban a la hora de hacer estos análisis, ¿no? En este caso fueron 3 sitios para la granulorita, sitio 6, 19 y AN5. Como se puede ver, por ahí uno puede tratar de relacionar y ver qué comportamiento tienen y poder atribuirle un tipo de microestructura, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Como sabemos que los sitios de alta temperatura tienen una relación positiva entre su KM, su susceptibilidad media y el grado de anisotropía P sub J, si yo veo uno de estos sitios que tienen esta relación positiva, puede esperarse o atribuirle una deformación de alta temperatura, que es lo que se trató de hacer. Como se puede observar, el sitio 6, básicamente por esta tendencia, que si se puede ver, tiene una tendencia positiva creciente, ¿no? Casi como los sitios de alta temperatura. Entonces, es posible que este sitio presente características o evidencias, es decir, microestructuras propias de alta temperatura. Entonces se le asignó una pertenencia se le asignó que puede ser que este sitio tenga deformación de alta temperatura. El sitio 19, CPH19, aquí, no se observa esta tendencia en este gráfico, ¿no? Como se puede ver bien. No se observa esta tendencia. Entonces, como los ejes, ¿sí?, no están tan dispersos, están bastante centrados, están bastante juntos, este sitio posiblemente tenga evidencias de deformación de baja temperatura, pero no tan intensa, sino más moderada. Porque por ahí sería de esperarse que tenga los ejes mucho más dispersos, o que directamente que la relación sea hasta decreciente, sea de esta forma, ¿no? Entonces se le atribuyó una deformación de baja temperatura moderada. Al igual que el sitio AN5, que se observó lo mismo. O sea, no hay una relación directa entre KM y P sub J, y los sitios en este caso están un poco más dispersos, están más dispersos que el anterior. Pero se le atribuye una deformación de baja temperatura moderada. ¿Qué pasa con el mosogranito? Según su KM es paramagnética. ¿Se acuerdan que yo dije que el valor que se usaba como límite era 4 o 5? Algunos autores dicen 5. Por 10 a la menos 4 como un límite, ¿sí? Mayor a ese número, a ese valor, es ferromagnética, menor es paramagnética. En este caso, los mosogranitos son paramagnéticos, ¿sí?, con un valor de KM de 1,3. Y con respecto a las deformaciones, como habíamos dicho antes, el mosogranito no tiene de alta temperatura, tiene solo de baja, tanto de moderada como de intensa. Y de baja temperatura moderada solo hay 2 sitios, el sitio 1, CPH1 y CPH2. El mismo comportamiento, ¿sí?, falta de relación entre KM y P sub J. Los ejes están dispersos, ¿sí? Por ahí no menciono tanto lo que es la forma del elipsoide, ¿sí?, teniendo en cuenta este diagrama, porque varían mucho en todos los sitios y como que es casi independiente del tipo de deformación que presentan. Entonces, una característica que se observó, que es muy importante, que se vio esa diferencia entre de alta y de baja temperatura, fue este diagrama, la relación de KM versus P sub J. El mismo comportamiento se observa en el sitio 2. Con respecto a los de baja temperatura intensa, tienen el mismo comportamiento. Básicamente, esto se vio en los cortes delgados, ¿sí?, por esta característica de estos subgranos de cuarzo que están en bandas, ¿no? Y aparte porque estos sitios también estaban muy deformados de forma frágil. O sea, habían cristales de primer clase de cuarzo que estaban directamente fallados. Estaba casi una cataclasita. Entonces, tiene una deformación de baja temperatura intensa. Como se observa antes, tampoco hay una relación en estos diagramas. Los ejes son bastante dispersos. Y en su mayoría son triaxiales, los ejes a doblados. Solo hubo un solo sitio sin datos microestructurales, que fue el sitio AN6B, que por el comportamiento que tenía, según el AMS, si bien se observa se podría de manera forzada ver
una tendencia positiva entre Km y P sub J no es muy evidente, y como los ejes están muy dispersos, se cree que este sitio presenta o sufrió una deformación de baja temperatura, pero moderada. Lo que vimos antes correspondía a lo que era la fases intrusiva del complejo, lo que se clasificó como fases intrusiva. Ahora vamos a ver lo que es la fases tardía del complejo. Básicamente, ¿qué son? Las dacitas, estos cuerpos dacíticos, y los diques andesíticos. Bien. Con respecto a este diagrama de Km versus P sub J, no se observa una tendencia evidente lineal o una relación positiva entre ambos parámetros, por lo tanto no estarían gobernadas la deformación por la presencia de magnetita en ninguna de las dos unidades. En general, la forma de los elipsoides varía. Lo que es los diques andesíticos tienen elipsoides, dos sitios con elipsoides triaxiales y uno prolado. Y las dacitas anfibólicas tienen un sitio con una fábrica, un elipsoide oblado y uno triaxial, o sea que no varían, no se observa una tendencia muy general, o muy particular, perdón. En el diagrama de la derecha lo que se ven son todos los estereogramas que mencionamos antes, de todos los sitios de estas unidades. Como se pueden ver, los diques andesíticos tienen estos que están acá, estos tres, ¿sí? Como se observa en la figura, tienen los ejes muy juntos, o sea, vean esta coherencia en los ejes, están todos juntitos, eso da mucha información de que esta fábrica está poco alterada, ¿no? Esta fábrica original, esta fábrica que tienen los diques, no fue modificada casi. Ya se nota mucha diferencia de estos sitios con estos ejes así agrupados a los que vimos antes del monzonanito de la granodita, por ejemplo. Como dije antes, no se observa una tendencia lineal de Km versus P sub J en ninguno de los sitios de los diques. En general son triaxiales, los ejes, los elipsoides, pero hay sitios que son prolados, oblados, y no, varía mucho. Estos diques andesíticos, teniendo en cuenta el Km promedio, que en este caso es de 18, es de 18, pero por 10 a la menos 3, que quiere decir esto sería un 185 por 10 a la menos 4. Son totalmente ferromagnéticos, exceden el límite, ¿no? Con respecto a las dacitas, son dos sitios, AN6 y AN4. Tampoco se observa esta relación positiva positiva entre Km y versus P sub J, por lo tanto la deformación tampoco estaría controlada por magnetita. Los ejes están bastante agrupados, también bastante coherentes, no están muy dispersos, eso es una particularidad muy buena. Y al igual que los diques, estas dacitas son ferromagnéticas, con un Km de 165. Bueno, como lo dije recién, ferromagnéticos, los diques. Bien. Habíamos dicho que en un principio, en la parte de la Petro, mencioné que estos diques tenían calcita, en venillas, en clots y epidoto y clorita, ¿no? Estos son propias de una alteración propilítica. Si pueden ver las fechas. La clorita de esta forma. Las dacitas anfibólicas. Ferromagnéticas, como recién dije, y algo que después se va a tratar, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta, los dos sitios tienen relaciones de contacto muy diferentes. En la figura A se ve la dacita correspondiente al sitio AN4, que está cortando, está intruyendo al grupo andacollo, ¿sí? Como se puede ver en la foto, la dacita en este caso está muy alterada, muy alterada. A diferencia del sitio AN6, que en este caso es una dacita que intruye a la granodorita, y se puede observar este contacto sinuoso irregular, es decir, que la granodorita no estaba totalmente cristalizada a la hora de que la dacita la intruyó. Si no, el contacto sería más recto, más neto. En este caso no es así. Bien, habíamos hablado al principio que uno de los datos, aparte de escalares, era datos de foliaciones, datos direccionales. Foliaciones y lineaciones magnéticas.
Lo que se hizo fue mapear estas foliaciones y lineaciones en este mapa, en estos dos mapas. El de la izquierda son defoliaciones y el de la derecha delineaciones. Lo que se observó es que no hay un grado de acople, o sea, no hay una coherencia entre lo que son los sitios y su roca de caja. Es decir, que los sitios tengan la misma orientación que su roca de caja, ¿no? Eso quiere decir que estén acoplados, y en el caso contrario, que estén desacoplados. No se encontró una relación de acople o una relación muy clara en las foliaciones de los sitios ni en la alineación. Las foliaciones y las alineaciones son en su mayoría subverticales. Cabe aclarar que en este caso lo que se interpreta es que lo que está expuesto son las cúpulas de estos intrusivos, ¿sí? De los mozoranitos y las ganaderitas, o sea que sería la parte superior de la cámara magmática. Y en este caso son todos subverticales. Las orientaciones varían de noroeste a este-oeste, algunos sitios con casi norte-sur, es muy variable, ¿no? ¿Qué pasa? Las lineaciones que son subverticales se suele interpretar que son fuentes de alimentación de estos magmas. O sea, son zonas que el magma ascendió y se vieron como fuentes de alimentación para estas cámaras magmáticas. Entonces, estas alineaciones subverticales se interpretan que son posiblemente zonas de alimentación de magma. Como por ejemplo en esta figura de la derecha, en los sitios CPH8, 11 y 19, que son todas alineaciones subverticales, y los sitios 16 y 17 acá abajo. Bien, un sitio de la dacita anfiólica es esta dacita que está muy alterada, que corta al grupo Andacollo. Tiene como una tendencia a tener una foliación, una alineación muy similar a su roca de caja. En ese caso es lo que es la formación Guaraco y en cercanías está la formación La Premia. Como para terminar eso, ¿no? Perdón. Entonces, eso es una particularidad. El sitio AN6, que es el otro sitio de la dacita, de otra dacita, que está aquí abajo, no tiene esta misma orientación. Entonces parece que es particular de este sitio, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta que varían en sus foliaciones y lineaciones. Bien, ya para terminar con el AMS y ya hablar de la geoquímica y la geocronología. Voy a tratar de ser breve con la geoquímica porque es extensa, es metódica y voy a ir más a lo más puntual, a lo que más nos sirve. La geoquímica básicamente se tomó una recopilación de datos geoquímicos publicados de Jambías y colaboradores en el 2007 y de Jambías en 1986, y datos de Roger et al. 2015, que son datos del grupo Choi-Choi. ¿Qué pasa? Se mandó a hacer análisis geoquímicos de dos muestras de la fase de granodorita, que también se complementan en este trabajo. Como se pueden ver en las referencias, los sitios de este trabajo son los sitios de color naranja. En rasgos generales, lo que se ve es que estas rocas tienen una tendencia de ser rocas dacíticas a riolíticas, ¿sí? Dacíticas las unidades más no tan ácidas, por ejemplo, como son las granodoritas, y los monzogranitos, que son los más ácidos de los dos, tienen ya más tendencia de riolitas, ¿no? Composición más riolítica. Son rocas calcoalcalinas de alto potasio, como se puede ver en la figura B. En general, lo que se ve en los diagramas tipo Harker es que hay una tendencia de crecimiento, una tendencia lineal en lo que es la granodorita y el monzogranito. ¿Qué quiere decir? Que al parecer el monzogranito se presenta o se evidencia una diferenciación por cristalización fraccionada, o sea, es un mango más evolucionado. Y se ve mucho en esta tendencia en estos diagramas Harker, estos son bivariados, ¿no? C, D, los gráficos C, D, y bueno, G, H y todos estos de acá. En el diagrama del contenido de sílice versus contenido total de hierro y magnesio, se ve que son rocas todas calcoalcalinas en su mayoría, ¿no? Son calcoalcalinas.
Con respecto al índice de saturación de alúmina, lo que es el monzogranito tiene una composición más peraluminosa y la granodiorita es fuertemente peraluminosa, mucho más. Ya metiéndonos con lo que son los elementos traza, porque lo que vimos anteriormente son elementos mayoritarios, se hicieron varios diagramas, vamos a ver ahora. Uno de ellos fue estos dos que están acá, que son relaciones de sílice y europio y terbio, por ejemplo. La relación de sílice y europio, básicamente lo que viene de información es si hubo fraccionamiento de plagioclasa en la fuente del magma o no. ¿No? Y en este caso se observa esa relación y en efecto estos magmas sufrieron fraccionamiento de plagioclasa en su fuente. Al igual que fraccionamiento de anfíbol, como se puede ver en este diagrama, que se interpreta en este diagrama, ¿no? La tendencia negativa, sí, lineal, casi lineal, entre lo que es los granodioritas y los monzogranitos. Los monzogranitos son los triangulitos. Según el diagrama de Winchester y Floyd del 77, lo que sería las granodioritas caen dentro del campo de lo que es una andesita, una composición andesítica, un equivalente sería. Y lo que son los monzonaritos ya tirando una composición un poco más ácida, ya siendo riodacítica a dacítica. Bien, en los diagramas multielementales de elementos normalizados al condrito, lo que se ve, es este diagrama de La, lo que se ve es que en las tierras raras livianas, que son las de la izquierda, el monzogranito, que es en celeste, tiene como pendientes, tiene un poco una pendiente mucho más pronunciada, tiene concentraciones, esta muestra, perdón, tiene concentraciones un poco más altas que todo el resto, y tiene una anomalía negativa en europio, como se decía antes, por el fraccionamiento de plagioclasa. La otra muestra de la granodiorita tiene concentraciones mucho menores en todas las tierras, todos los elementos traza, perdón. Sigue teniendo una anomalía de europio negativa muy prominente. Y ya las granodioritas tienen concentraciones más altas de elementos traza. Las pendientes de los tierras livianas es menos ¿cómo decirlo? Es menos evidente o es más moderada que los monzonanitos. Tienen una anomalía negativa de europio bastante importante, o sea que sufrieron fraccionamiento de plagioclasa. Y las tierras pesadas, ya las pendientes en las dos unidades son pendientes moderadas, ¿no? Como se puede ver en todos estos. Esta tendencia, ¿no? Ahora, en lo que es normalizado, este diagrama, pero normalizado manto primitivo, ya se empiezan a ver otras tendencias, ¿no? Primero que nada, lo que más salta a la vista son las altas concentraciones de uranio, torio y tántalo. ¿Qué pasa? Estos son elementos que suelen estar más concentrados en la corteza. Y como estos magmas, estas rocas tienen concentraciones altas, al parecer sufrieron, obviamente, una contaminación cortical bastante importante. O sea, fueron asimilando corteza y por eso tienen estas concentraciones altas de uranio y torio y tántalo. Son estos y estos. Tienen anomalía negativa de niobio, positivas de plomo. En realidad, en general, las granodioritas se comportan todas de la misma forma, como se pueden ver. Los monzonaritos tienen un decremento en los elementos de alto potencial iónico, que son los de la derecha, por ejemplo. Como se puede observar, tienen como concentraciones mucho menores, ¿no? Y tienen una anomalía negativa muy importante de titanio. Esto se relaciona por ahí al fraccionamiento de titano-magnetita, ¿no? Y también en estroncio, tiene una anomalía negativa en estroncio. Esto también por fraccionamiento de anfíbolo. Bien, concentraciones altas que se ven en cesio, rubidio y en las anomalías negativas de bario, niobio y tántalo son esas anomalías, estas características, estos comportamientos que tienen estas rocas son propios de rocas orogénicas. Bueno, como dije, anomalías negativas de titanio, estroncio y fósforo se deben al fraccionamiento de titano-magnetita, plagioclasa, perdón, me equivoqué antes con estroncio.
fraccionamiento de plagioclasa, y el fósforo con fraccionamiento de apatita en la fuente. Todo hablando de nivel de fuente, ¿no? Bien. Otro aspecto importante es la relación de samario y terbio, que en este caso para todas las rocas ronda entre 1,21 y 2,49. Esta relación, estos valores, según varios autores, se corresponden a rocas que no sufrieron o no estuvieron sujetas a altas presiones o altas temperaturas. Por lo tanto, estos plutones, estas granoderitas y mozzaranitos se emplazaron en lo que es la corteza superior, no muy profundos, sino estos valores serían diferentes, ¿no? Entonces estarían en otro rango. Ya dejando la geoquímica, ya presentando la geocronología, una nueva edad para las fases granoderita. En un principio, cuando se hizo el AMS, también se contaban con datos paleomagnéticos. O sea, básicamente ese método sirve para ver, por ejemplo, un polo paleomagnético, para poder hacer los mapas de las derivas polares aparentes, etc., ¿no? Se utiliza mucho para eso. En ese caso, se hizo ese estudio, no se incluyó una tesis porque iba a ser demasiado, y ya me iba a ir demasiado de hojas. Pero lo que se pudo ver de forma preliminar era que un sitio de la fase granoderita tenía un paleopolo, parecía tener un paleopolo carbonífero. O sea, estas unidades son pérmicas. Entonces lo que se decidió fue datar este sitio, una muestra de ese sitio, para ver si efectivamente era pérmica o era un poco más antiguo, si era carbonífero. Por lo tanto, se hizo una datación de la muestra 15, Cepachi 15, de una granodorita. Y lo que se muestra es el diagrama de Concordia de Terra-Wassenberg, que es el de la izquierda, que se ven todos los elipses, son todos datos de todas muestras de los circones. Básicamente, pues, este método es de una edad uranio-plomo, según el método de laser ablation, ¿no? Entonces, lo que se hace es graficar en una curva de tendencia, ¿no? Una tendencia que sería de decaimiento de uranio a plomo, para decirlo bien conciso y no meternos con muchos detalles con eso. Y lo que se hizo fue un filtrado de los datos, porque eran datos de circones que tenían edades muy antiguas, o unas que tenían edades muy jóvenes, por X motivo dan datos erróneos. Entonces, lo que en primera instancia se hizo un filtrado, y lo que se puede ver son los sitios, las muestras que se dejaron, son los que son elipses rojos. Y la concordia, que sería la edad promedio, teniendo en cuenta todos estos sitios, por así decirlo, es este elipse celeste, que se puede ver acá un detalle. Y esta edad la edad que se obtuvo es de 283 millones de años, ¿sí? El diagrama C es un diagrama de cajas de las edades, ¿sí? Como se ve cómo se ajustan a esta media ponderada, que es esta media, perdón, que es la línea verde, que es esta edad, es la edad 283, que es la edad de la concordia. Bien. ¿Cuál es la relación entre la fábrica magnética de Plutón y la deformación regional? Ya metiéndonos en lo que es la discusión, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre las deformaciones, la relación entre la fábrica magnética de los plutones y las deformaciones regionales? O sea, si son deformaciones térmicas o andinas, que son posteriores. Como he mencionado en un principio, los plutones estos se emplazaron luego de lo que es el amarcamiento de Gondwana y su desmembramiento, ya después entrando en lo que es el ciclo andino, etc. Entonces se introdujeron en ese momento. Y particularmente luego de la Virginia San Rafael. Y según lo que dicen Jambías y colaboradores en el 2007, estos plutones se hubieran emplazado durante un colapso orogénico, durante un momento en el que los esfuerzos regionales cesaron o eran muchísimo menores. Entonces permitió que estos intrusivos se emplacen. Las fábricas magnéticas subverticales posiblemente fueron subhorizontales, o sea, estamos dentro de lo que es el núcleo de un anticlinal que se exhumó en el Cretácico, o sea, es posible que estas fábricas subverticales pueden ser propias de plutones, pero es muy probable que hayan sido subhorizontales y que por la exhumación que sufrieron en el Cretácico ya hayan, ya, 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 hayan,
La deformación de alta temperatura que se vio en los sitios, más que nada la granulorita, esta deformación de alta temperatura está más asociada a lo que es a los últimos estadios de enfriamiento de los plutones. O sea, no estarían representando una deformación posterior, sino que, como son propias de los plutones, los sitios que tienen esta deformación tienen una fábrica original, ¿no? Tenían una fábrica sin alterar. Por lo tanto, los sitios que tienen una deformación de baja temperatura, ya sea moderada o intensa, están registrando una deformación posterior, porque estas deformaciones de baja temperatura se asocian a eventos posteriores. Y en este caso se la asocia a lo que es la orogenia andina. Los diques andesíticos, como se puede observar, presentan una fábrica normal y están muy alterados, tienen una alteración propertística muy importante. ¿Qué quiere decir que la fábrica magnética sea normal? Como se sabe, los diques son verticales, ¿no? Y el flujo de magma asciende. Por lo tanto, las fábricas, o sea, las foliaciones de este magma van a ser verticales, van a ser paralelas a las paredes del dique. Cuando una fábrica se dice que es normal, quiere decir que la fábrica magnética es paralela a las paredes del dique, ¿no? Porque están registrando básicamente la foliación del flujo, o sea, la dirección del flujo de magma original. ¿Qué pasa? Si estos diques se intruyen y luego sufren una deformación o una alteración posterior, esta alteración o deformación lo que hacen es modifican la fábrica magnética o la borran. Entonces yo voy a terminar con una fábrica magnética con una orientación para cualquier lado, o sea, por ahí transversal, perpendicular a los diques, ¿no? Porque, bueno, hubo un evento, una alteración, una deformación posterior que modificó esa fábrica original. En este caso, los diques tienen una fábrica normal. ¿Qué quiere decir? Que la fábrica magnética es paralela a las paredes del dique, o sea, está básicamente registrando la dirección del flujo, o sea, la foliación del flujo de los diques. Pero lo importante de esto es que estos diques están muy alterados. Entonces, ¿cómo es posible que tengan una fábrica normal, o sea, que la fábrica magnética que yo estoy viendo corresponde a la magmática, ¿no? Y aún así estén tan alterados? Una posibilidad es que esta alteración propilítica sea casi coetánea con la intrusión de estos diques. Y una posibilidad es que esta alteración propilítica sea del tipo deutérica, o sea, atribuida o generada por los propios fluidos ricos en agua de estos diques andesíticos. O sea, fue coetánea la alteración y la intrusión. Vamos a hacerlo así. Bien. Ya metiéndonos en otra parte, otra pregunta es, ¿cómo se formaron estos plutones del complejo Huygens-Ko? ¿De qué ambiente son? Etcétera. Los plutones, como se observaron, los monzonanitos y las granularitas no están deformando lo que es el grupo Andacollo. El grupo Andacollo está previamente deformado, pero no se observó que sea por esta deformación, por la intrusión de estos plutones. Por lo tanto, el modo de emplazamiento de estos plutones pudo ser por stopping, que quiere decir que los magmas ascendieron y llegaron a un nivel estable y dejaron de ascender y comenzaron a asimilar la roca de caja, ¿no? Ahora bien, la granodorita y el monzonanito tienen una diferencia de edades de 30 millones de años. Es muchísimo para dos plutones que están relacionados en su fuente, o sea, provienen de un mismo magma, de una fuente parental en común. Entonces, 30 millones de años para las dos fases es mucho. Y aparte, una cosa que se observó es que las partes externas de lo que serían los plutones, o sea, yo tengo una parte central que son las granodoritas, y alrededor de las granodoritas se emplazaron los monzogranitos. ¿Qué quiere decir? Que el borde de todo el complejo tiene una composición más félsica que el núcleo. Esto es una zonación inversa que se llama. ¿Qué pasa? Si yo tengo estos plutones cuando evolucionan, ¿sí? Se emplaza el magma en un cierto nivel y comienza a evolucionar, lo que yo tengo es un patrón al revés. O sea, yo tengo un núcleo, termino con un plutón que tiene un núcleo mucho más félsico, por ejemplo, un monzogranito, y a los bordes una composición menos félsica,
por ejemplo, una granodiorita. Pero en el caso del complejo Vingancó, esto es al revés, ¿sí? Tengo la parte menos félsica en el centro, en el núcleo, y lo más félsico al exterior. Por lo tanto, todo esto sugiere que los plutones no evolucionaron en el lugar que se emplazaron, sino que posiblemente provengan de una cámara magmática más profunda y que luego esta cámara fue segregando, fue derivando o generando estos magmas. Primero ascendió desde esta cámara el magma de la granodorita, se emplazó donde está emplazado, donde está originalmente ahora, y luego el magma que quedaba en la cámara inferior seguía diferenciándose, se hacía más félsico, más ácido, y luego subió, ascendió y se emplazó alrededor de la granodorita. Entonces, estos magmas no evolucionaron donde se emplazaron, sino que posiblemente derivan de una cámara magmática en común o cámaras más profundas. Como las granoditas tienen enclaves máficos, microgranulares máficos, ya en primera instancia eso está evidenciando esa presencia de esos enclaves que hubo mezcla de magmas. En la cámara magmática, este magma de las granoditas sufrió mezcla con magmas más básicos, más andesíticos. Y posiblemente este aporte o esta inyección de magmas andesíticos y basálticos continuó en el tiempo y luego de que se emplace el monzonanito, estos pulsos de intrusiones de magmas básicos dio origen a estos diques andesíticos. Bien, con respecto a las dacitas, en este trabajo se las agrupa o se las considera como unas fases tardías del complejo Ingancó, pero el sitio 6, AN6, que intruye a la granodiorita, ese sitio, por las relaciones de contacto que tiene con la granodiorita, ese sitio es pérmico, es pérmico superior, pero la dacita que intruye al grupo Andacollo no tiene una relación de contacto tan clara, ¿no? Está muy alterada, no se sabe cómo fue si la relación con la roca de caja es contacto neto, sinuoso, etc. Por lo tanto, una de las dacitas sí pertenece al complejo Ingancó, pero la otra no necesariamente, y pueden no estar asociadas al mismo evento de intrusión, o sea, pueden ser eventos completamente diferentes, ¿sí? Con litologías similares, dos pórfidos dacíticos, pero que están separados en el tiempo. Como se vio en las relaciones de Samario y Terbio, estos plutones se emplazaron en la corteza superior, o sea, con un emplazamiento sumero, ¿sí? Para ver ya un poco más de cuestiones de clasificación de estos magmas, un poco más de la fuente o el ambiente, se hicieron otros diagramas, ¿sí? Como se pueden observar acá. Por ejemplo, uno es un diagrama para la clasificación de tipos de granitos, o sea, si son granitos orogénicos, anorogénicos, si son tipo D o S o anorogénicos, etc. En general lo que se observa, porque se plotearon otras litologías, ¿no? Para tener un marco de referencia, se plotearon rocas de lo que es el grupo Choi Choi, del complejo La Esperanza y Mabil Choique. Estas unidades tienen edades similares al complejo Vingancó y en composiciones varían, ¿sí? Como se pudo ver en la parte de la geoquímica, lo que es el complejo Vingancó cae muy bien dentro del campo de todas las rocas del grupo Choi Choi. Y eso es porque, de hecho, lo que es el complejo Vingancó es el representante de lo que es el grupo Choi Choi en el área, ¿no? Entonces, bien, ya ploteando estos diagramas, ya con un marco de referencia, o sea, con otras unidades de similar edad y similar composición, se puede observar que, en general, los monzonanitos granoderitas son plutones de tipo I, ¿sí? Y son todos, en general, de magmas de arco, como se puede observar en este diagrama, ¿no? En negro están ubicadas todo lo que son las muestras del grupo Choi Choi, en verde lo que es el complejo La Esperanza y en rojo lo que es Mabil Choique. Y en violeta lo que son las fases de granodorita. En realidad son magmas todos de arco, por lo que se ve, son todos I. Y tienen una importante contaminación cortical, o sea, tienen una contaminación cortical importante, como se ve en este diagrama.
Eh, y son magmas de arco también como se plotean en este diagrama, ¿sí? A la izquierda hay un mapa de la ubicación, que es medio chiquito, de todas las unidades estudiadas, ¿sí? Winganko, que es donde está ubicado el complejo Winganko. La Esperanza, la ubicación de la Esperanza, que es donde está ubicado el complejo La Esperanza. Mamilchoike y Calingasta sería la ubicación donde se tomaron las muestras, donde los autores de Roger y colaboradores del 2015 tomaron las muestras para hacer análisis químicos del grupo Choichoy. Ahora bien, algo bastante importante era poder, que se hizo un poco extra, que es para ahora ya un cierre, es poder diferenciar también si son granitos de tipo arco o de slab failure. ¿Qué es slab failure? Básicamente es cuando en una zona de subducción, cuando la losa que se está subduciendo básicamente se corta y por lo tanto deja inyectar magmas astenosféricos. Entonces, los granitos que se van a originar por estos flujos, ¿sí? Estas inyecciones de magma astenosférico, los plutones que van a ser originados por eso van a tener una asignatura particular. Entonces, lo que se quiso ver era si, teniendo en cuenta que en el pérmico Gondwana se está terminando de formar, de amalgamar, y varios autores proponen que en el margen, el protomargen oeste de Sudamérica hubo toda una subducción continua, ¿no? A lo largo de fines del siglo gondwánico, principios del andino. Entonces se quería ver eso, o sea, si hubo una componente de astenósfera, si hubo este slab failure. Se graficaron las granuodoritas, o estos diagramas son de Hildebrand y colaboradores del 2018 y de Wallen y Hildebrand y colaboradores del 2019. Básicamente, para estos diagramas hay que tener una consideración que solo se pueden mapear, solo se pueden plotear, perdón, sitios con contenidos de sílices menores al 70%. Por lo tanto, en este caso, del complejo Inganco, solo entraron lo que son las granuodoritas. Aún así, se graficaron también, como para tener un marco de referencia, todo lo que era las rocas del complejo La Esperanza, Manguel Choique y Grupo Choichoy. Lo que se observa en general es que lo que es las granodoritas son todos rocas de arco, bien de arco, como se puede observar en este diagrama, en este. Porque una cosa que dicen los autores es que para estos diagramas, para tratar estos diagramas, se tiene que observar un poco lo que es la tendencia general. No se puede quedar solo en el comportamiento que presentan las muestras en uno o dos diagramas, sino hay que ver una tendencia general y ahí es hacer la interpretación, ¿no? Entonces, lo que se ve en general es eso, es que Unganko son magmas bien de arco. Ya las unidades del complejo La Esperanza y de Manguilchovique ya tienen una tendencia a ir más de rocas, más de slab failure. Pero hay que tener en cuenta que esto básicamente, estos diagramas lo que están básicamente reflejando es una componente, una fuente de magma astenosférico. O sea, estos granitos se formaron por, por inyección de estos magmas astenosféricos que los autores interpretan por un slab failure. Pero lo que es La Esperanza y Mamilchoique podrían estar registrando simplemente eso, que estos magmas derivan tienen una fuerte componente de astenófera, ¿no? Más que de registrar un slab failure, estarían registrando eso. Ya para meternos con las conclusiones. Con respecto a las microestructuras y las fábricas magnéticas, como había mencionado, los sitios que tienen deformaciones de alta temperatura, estado sólido de alta temperatura, lo que estarían registrando son las fábricas originales de estos sitios. ¿Por qué? Porque estos deformación de alta temperatura se atribuye a los estadios finales de enfriamiento de estos plutones. Y los sitios que tienen deformación de baja temperatura, esa deformación se le atribuye a la orogenia andina. El patrón disperso que se observa en las foliaciones y lineaciones
puede deberse a lo que es toda una superposición de deformaciones paleozoicas, al momento de emplazarse los plutones o no, o andinas, ¿sí? Entonces, esa falta de coherencia o esa falta de un patrón en las foliaciones se debería a la deformación andina, principalmente. Lo que esa falta de acople en lo que son los plutones en su roca de caja, y aparte la falta de formación dúctil en la roca de caja, en el grupo Andacollo, se interpreta como que el principal modo de emplazamiento fue el stopping, o sea, simplemente los magmas se emplazaron en un nivel y dejaron de ascender. Y de esa forma comenzaron a ascender, a asimilar partes de la roca de caja. Y así generando espacio y ir creciendo el magma, la cámara magmática, perdón. La alteración propilítica de los diques es coetánea, es tipo deutérica, está asociada a los propios intrusivos, a los propios diques. Y esta continua intrusión de magmas máficos pueden ser, que son los responsables de los enclaves, pueden ser los que originaron los diques andesíticos, pero en realidad no se sabe, ¿sí? Para poder decir bien si es así, haría falta dataciones de los diques andesíticos, porque tranquilamente estos diques pueden no ser, pueden no pertenecer al complejo Inalcó, pero como según Jean Vías, en 2007 y colaboradores, en 2007, observaron que estos diques no cortan a las secuencias triásicas y jurásicas, o sea, no cortan a las unidades posteriores al complejo Inalcó. Por lo tanto, están restringidos y están asociadas al complejo Inalcó. Pero pueden ser posteriores tranquilamente. Con respecto a la geocronología y la geoquímica, la edad que se obtuvo en este trabajo es concordante con la edad que ya se tenía de diversos autores, principalmente de Sato y colaboradores de 2008. Por lo tanto, es pérmica, aunque tuviera aparentemente un paleopólogo carbonífero. El mosogranito y la granulita tienen características, una firma geoquímica de magmas formados en ambientes de subducción, por todos los análisis que se hicieron antes, y eso, perdón. Entonces, son magmas formados en ambiente de subducción, son bien de arcos, son bien someros, no evolucionaron en el lugar de emplazamiento, sino que posiblemente derivaron de una cámara más profunda. Ya con los agradecimientos, bueno, principalmente agradecer a toda mi familia por todo el apoyo. Y voy a terminar la carrera. A todos mis compañeros, mis amigos que siempre estuvieron, los nuevos que hice durante la carrera, todos mis compañeros, toda la gente nueva que conocí en todos los viajes, congresos, etcétera, a los chicos de la UBA, a los chicos de Comodoro. Bueno, a Víctor y a Carla, que fue ellos me recibieron cuando fui a Buenos Aires a hacer las mediciones de AMS. Víctor por la buena onda y la paciencia para explicarme cómo hacer las mediciones de AMS y por todo el buen recibimiento. A Claudia y a Darío por la buena onda y la buena guía durante la tesis y la beca SIM, que sirvieron mucho, y la paciencia para explicarme un montón de cosas, pero siempre con toda la buena onda. Y para finalizar, a los jurados, a Josefina, a Ceci y a Pablo por las correcciones y los comentarios que me hicieron a la tesis, que sirvieron mucho para mejorarla. Fue muy enriquecedores. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero ya se haya entendido. Si no, el que quiera le pasa la tesis y la lee. Seba, toma agua ahora, después de todo lo que sí. hablaste. Bueno, Seba, ahora nada, solo decir que en mi caso particular te felicito porque hiciste un trabajo enorme.
con mucha información y muy integrado. Y bueno, no quiero sacarles tiempo a Pablo y a Ceci para que ellos den su opinión sobre, bueno, sobre tu trabajo final y tu desempeño. Para mí fue excelente. Gracias, Pablo y gracias. Cecilia. Bueno, primero me disculpo por Pablo, tuvo que salir corriendo a buscar a Fran, pero ya está volviendo. Así que es un segundito, ya en cuanto llega te dirá su parecer. En cuanto al mío, bueno, ya lo hemos hablado en otro momento, te felicito porque es realmente un trabajo enorme. Has trabajado muchísimo, has trabajado muy bien, tenés un muy buen manejo de todos los datos que has utilizado, así que no me queda más que felicitarte, desearte lo mejor de lo Gracias. mejor en esta etapa que ahora vas a emprender, ya como profesional, y que ha sido un lujo compartir con vos las aulas, los viajes de campo y demás. Realmente un don de gente, una persona muy, muy, muy agradable. Muchas Te gracias, felicito Ceci. por todos los costados, digamos. No sé ahora, José, cómo sigue. Sí, bueno, después tendremos que ver la devolución de Pablo, pero bueno, lo podemos hacer de última en un ratito, no hay problema. Dale. Bueno, lo único, Seba, eran tantos datos que tenías que presentar que te excediste en el tiempo. Sí, no. Pero bueno, No había no te forma. quise interrumpir ni nada porque, bueno, es una pena. Estábamos todos muy interesados en escucharte y no quería, digamos, interrumpir, digamos, por eso no marqué esa como moderadora. Sí, Pero sí, es verdad que estuvo, sí. Porque si no, si empezaba a omitir, o sea, no tenía, ya lo que presenté ahora acá no me metí ni en detalles ni nada, porque si no era muchísimo más largo. Traté de ser pero lo más bueno, muy conciso bien. posible, pero no había forma, era un montón, así que iba a tardar. Para nosotros fue como una clase del tema de paleomagnetismo, así que excelente. También, también. Bueno, y felicitaciones a sus directores, a Claudia y a Darío que están ahí, Tal cual, sí, sí, me adhiero. porque eso digamos, se logra con una buena dirección, ¿no? Así que bueno, Totalmente. Sí, sí. felicitaciones a los chicos también. Bueno, podemos ahora, si les parece, yo voy a dejar de grabar para que no sea tan extensa la grabación y voy a continuar después grabando. Ustedes si quieren quédense ahí, festejá, Seba. Sí, sí. Nosotros vamos a armar el acta final con Pablo, ¿te parece, Ceci? ¿O lo esperamos Sí, a Pablo bueno, que Pablo cuando damos el acta, que ahí Pablo haga la devolución? tal cual, Parece sí, sí. verbal. Perfecto. ¿Eh? Vale. Bueno, Claro. entonces nosotros nos desconectamos, ustedes quédense y Bueno, nos volvemos a conectar en un ratito, unos minutos. ¿Eh? Dale. Bueno, hasta bien. luego. Chao. Felicitaciones, Eva. Felicitaciones. Gracias, gracias. Sigue Felicitaciones, grabando, Eva. Josefina. Gracias, gracias. Figura que sigue grabando, así que Sí, ya ahí está. figura que sigue grabando, no sé. Vamos, Iba. Vamos. Felicitaciones, Gracias. muchachos. ¿Qué haces, Seba? Ay, ¿Cómo Gracias, andan? che. Muy buena. Viste que estabas de Con escala ahí tiempo, vos. Eva, para. Estabas de escala ahí, Seba. Grande, Ahí. Seba, que No, de estés escala, bien. qué escala más. ¿Eh? Te están saludando, creo. Sí, sí, están saludando. Felicitaciones, Seba. Gracias, gracias. Que la pases muy bien. Felicitaciones por tu logro. Gracias, gracias. A ver, acá me La verdad escribieron que de fue muy nuevo. buena esa escala. ¿Viste? Sí. Encima estabas mirando ahí el enclave, Espectacular. ahí, sí, como para que se vea que era eso. Felicitaciones, Eva, te llamo en un ratito. Gracias, gracias. Sí, no sé por qué parece como que sigue grabando. Capaz que José lo dejó grabando. Che, Seba, ya puede respirar. Todavía te meto tenso, culiado. Sí, sí, sí. Muy bueno, che. Mucho dato. Sí. Muchísimo dato tenía. Sí, la verdad que sí. Re extenso.
Igual se entendió perfecto, muy, muy bueno, post. Justo estaba Buenísimo. leyendo unas cosas de Petro acá y fue como, oh, está rico. Sí, y eso que lo quise hacer conciso, ¿viste? No, De no una. hacerlo muy largo. Pero bueno, Seba, te faltó el mate nomás. sí, sí, ya en un ratito. Qué mate, otra sustancia ahora. Cervecita. Che, se Sí, está sí. grabando, Ari. Sí, no Yo sé no por qué se sé, está Sí, grabando. yo no sé, pasando a no avisarle pertenezco a esa a universidad, José. así que Ahí Sí, para, sí, hay que sí. avisarle. Pues ahora son dos botones ahí para detener la grabación. Dos confirmaciones, entonces se habrá apretado un botón una vez y faltó la confirmación. Ah, bueno. Eh, Bueno, yo ahí vengo entonces. Voy a tomar algo. bueno, sí, nada, andá a hidratarte. Sí, sí. Dale, felicitaciones, Seba.
Hola a todos. ¿Están Pablo y Ceci ya? Yo sí ya estoy. Pablo, sí. Sí. Pablo, si querés hacerle la devolución verbal a Seba, que con Ceci ya se le hicimos. No, solamente quería felicitarlo por el trabajo que había hecho. Presentó una gran cantidad de datos y creo que ha aprendido bien los métodos y las técnicas para obtener esos datos. Y también felicitarlos a los chicos que orientaron el trabajo de Seba, porque es un trabajo muy bueno y seguramente van a resultar en la publicación de varios trabajos. Así que simplemente, nada más que felicitarlos a los tres por el trabajo. Gracias, Pablo. Bueno, y ahora vamos a dar lugar a la lectura del dictamen. Bueno, por la presente dejamos constancia que el alumno Sebastián Pernich, DNI 37.359.331, ha realizado en el día de la fecha la defensa oral de su trabajo final de licenciatura, Fábrica Magnética y Petrología del Complejo Volcánico Plutónico Huingancó Pérmico de la Cordillera del Viento, Andes Neuquinos, bajo la dirección de los profesores Claudia Zafarana y Darío Ort. Dada la situación sanitaria actual de nuestro país, la defensa fue realizada en forma virtual. La evaluación del manuscrito fue realizada oportunamente y reenviada a la Secretaría Académica y Dirección de Carrera con las observaciones realizadas del mismo. La exposición realizada por el alumno fue clara e incluyó todos los aspectos abordados sobre su trabajo. La misma estuvo adecuadamente ilustrada con fotografías de campo, microscopio, así como mapas, datos geoquímicos, geocronológicos y anisotropía de susceptibilidad magnética. La presentación tuvo una duración de 1 hora y 30 minutos. Dada la calidad del trabajo realizado por el alumno, la claridad de su exposición y su desenvoltura frente a las consultas del jurado, es que hemos decidido otorgarle la calificación 10 sobresaliente. Bueno, Seba, felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas ya gracias. has cerrado una etapa y vas a comenzar otra, y bueno, toda la suerte en esta nueva etapa Muchas gracias. como profesional ya. Joven recibido. ¿Quiere decir algo? Felicitaciones, Seba. Gracias. Felicitaciones. Grande. Y felicitaciones también a Claudia y a Darío por la orientación que le han dado. Muchas gracias a ustedes ahí por las devoluciones y por Sí, también, totalmente. mejorar el trabajo de Seba. Por el tiempo que le dedicaron. Bueno. La verdad que fueron casi 3 años de trabajo también. Fue muy constante Seba siempre y muy comprometido. Y bueno, y así se fueron juntando los datos. Fue un montón de tiempo que estuvo trabajando con nosotros. Así que te agradecemos mucho. Sí, felicitaciones, Seba. Sí, destaco Gracias. lo dedicado, el temple, tanto en el campo como en el gabinete, después una vez acá, que viajó a todos lados también a la UBA, al laboratorio ahí de Ligeva, a medir, hizo un montón de cosas, y siempre muy aplicado, dedicado y curioso, y sí, bueno, se notaba la pasión que él dedicaba día a día al tema, así que, bueno, es el fruto de su dedicación y su empeño. Felicitaciones, y también a la familia, ¿no? Gracias, Darío. Por el apoyo también. Que acompañó sin duda, porque si no, esas cosas no. Si no, se hubiera hecho más complicado. Y cuesta mucho más ya. Sí. Sí, ya no. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la defensa y dejamos que Seba festeje con sus familiares y amigos este momento. Bueno, Seba. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas Estamos gracias. Siempre para lo que necesites, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí.
Bueno. Hasta luego. Bueno, Que nos- felicitaciones. Felicitaciones. Claudio, Darío. Gracias. Chao, chao. Saludos. Hasta luego. Saludos a todos. Chao. Chao. Mm.